Gases. Vamos a realizar un modelo, es decir, una representación de lo que ocurre dentro de un recipiente que contiene gas. Las moléculas de gas las podemos modelizar como bolitas en constante movimiento que no se quedan adheridas. Vamos a suponer que pongo muchas bolitas que sean elásticas, que rebotan. Muy bien, y sacudo la caja. Voy a ver que las bolitas se mueven en todas direcciones, chocándose sin quedar adheridas, por supuesto. Esto, por supuesto, es una analogía. No podemos decir que un gas sea muy parecido, pero nos ayuda para pensar el porqué de la presión que se ejerce en las paredes de un recipiente. Porque si tengo pelotas en movimiento, estas van a golpear contra las paredes. Entonces, así modelizaremos, este modelo nos ayuda a entender qué es la presión que un gas realiza sobre las paredes del recipiente. Tiene que ver con el número de golpes por unidad de tiempo que recibe cada superficie. Muy bien, ahora, en este modelo, esta analogía, que reitero, no estoy queriendo decir que un gas sea un montón de pelotitas, pero nos va a ayudar a comprender la conducta del gas y la ley de gases, vinculando las magnitudes, presión, volumen y temperatura. Muy bien, las pelotitas en nuestro modelo están en movimiento, así que tienen energía cinética. Y la temperatura de un gas es un indicador de esta energía cinética que tienen las moléculas del gas. Pensemos en el agua. Vamos a hervir, 80 grados vemos algún movimiento, una burbuja. 90 se mueve más. A medida que la temperatura se acerca a los 100 grados, vemos que cada vez observamos el movimiento. Se hace macroscópico, es decir, puedo verlo. Y en la ebullición el movimiento es evidente. En el cambio de estado, pero piensen en lo siguiente. ¿Cuánto, entre comillas, movimiento vemos en el agua fría? Muy poco. En el hielo, cero. En el agua que está casi por hervir, mucho. En el agua hirviendo, mucho más. Así que, luego del cambio de estado, es decir, las moléculas se encontraban en estado líquido y pasan a gaseoso, se moverán más o menos, tendrán más o menos energía cinética. Van a tener más. Entonces, esa es la característica de las partículas de gas. Se repelen entre sí. Y la temperatura es un indicador de la energía cinética molecular. A mayor temperatura, mayor energía cinética. ¿Y qué imaginan que pasará con la presión que hace sobre el recipiente? ¿Sube o baja si subo la temperatura? Muy bien, vamos a hacer una suposición. ¿Vieron el veneno para moscas, el Raid? Bien, ¿qué no haríamos? Lo ponemos en el mechero y nos ponemos a mirar muy de cerca. ¿Buena idea o mala idea? Mala idea, ¿por qué? ¿Qué le pasa a la presión del contenido de la lata al ponerla en el fuego? ¿La presión sube o baja? ¿Se va a achicar o va a reventar? Entonces, ¿podemos decir que si sube la temperatura, sube la presión? Sí, exactamente. Bien, N es la letra que utilizaremos para denominar el número de moles de moléculas de gas que tengo contenido. N, la unidad de N será el mol. El mol. La presión, en este ejemplo, la vamos a medir en atmósferas. El volumen, en litros. Y la temperatura, en grados Kelvin. Recuerden que 0 grados centígrados es lo mismo que 273 Kelvin. 273 Kelvin. Muy bien. Presión, volumen, igual a temperatura por N, a R por N por T. Ahí. Esta es la ecuación que utilizaremos en problemas de gases. ¿Qué podemos ver? Imaginemos lo siguiente. Si tenemos una pelota
que tiene un volumen, una presión y una temperatura. Vamos a suponer que la temperatura se va a mantener constante. Si la aplasto y reduzco el volumen, ¿qué le pasa a la presión del aire interior? Si la aplico muy fuerte, ¿puede reventar? Sí, entonces si reduzco el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Sube. Fíjense, reduzco el volumen para que esto se mantenga constante, sube la presión. ¿Verdad? Entonces, miren, reduzco el volumen, sube la presión. Muy bien, aquí vinculamos presión y volumen. Vamos con otro ejemplo. Ponemos una lata de tomates en el fuego y miramos de cerca. Otra mala idea, ¿cierto? Muy bien, ¿qué le va a pasar a la temperatura? Sube. ¿El volumen puede crecer o es una lata rígida? Es una lata rígida, así que el volumen permanece constante. Por ahora, ¿no? Por ahora, ¿qué le pasa a la presión en estas condiciones? Sube. Fíjense que si no permitimos que el volumen aumente y subimos la temperatura, necesariamente vamos a elevar la presión aquí. Muy bien, veamos un ejemplo. Queremos calcular la presión en un recipiente cuyo volumen es 2 litros y vamos a poner 1 mol de moléculas de gas con una temperatura de 100 Kelvin. Calculemos la presión. Bien, presión, siendo despejada esta ecuación, bien, reemplacemos R. No la presenté, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, ¿cierto? Así que 0,082, miren, litro atmósfera sobre mol Kelvin, ¿verdad? Así que, miren, N por R, el número de moles, es 1 mol por la temperatura. Miren, 100 Kelvin. Perdón, sí, 100 Kelvin. Temperatura 100 grados Kelvin. Dividido el volumen, 2 litros. Muy bien, litro se va con litro. Mol se va con mol. Kelvin se va con mol. Kelvin se va con Kelvin. ¿Y en qué nos queda la respuesta? Muy bien. 100 por 0,082 es 8,2, ¿verdad? Sobre 2, 4,1 atmósferas. Es la presión, vuelvo, en un recipiente de 2 litros con 2 moles de gas, no importa cuál, a una temperatura de 100 Kelvin. Bien, número de moles, volumen, temperatura. ¿Qué encontramos? La presión.